Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del 4 de julio de 1776, la independencia norteamericana y algunas interpretaciones nuestras. Conversaremos de la tragedia, dolorosa tragedia de Texas, los muertos, las causas desde nuestro palco. Nos toca hablar de la señorita Cassini Hutchinson y su testimonio ante el Congreso norteamericano respecto a los hechos del 6 de enero del 2020. Y el juez Thomas. ¿Qué pasa con el juez Thomas y en qué dirección van algunas acciones que intentan sacarlo de la Suprema Corte de Justicia? Esto y mucho más. Hechos y Opiniones. Ahora. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, nos toca hablar de la independencia del país que nos recibió, del país que nos da acogida, del país que nos permite desarrollarnos y crecer. Y es nuestro deber, a nuestro juicio, ¿verdad? Es nuestro deber conocer la naturaleza de Estados Unidos, sus orígenes, sus luchas, sus causas. Claro, aquí también comentamos los errores, los excesos, algunas prácticas con las que no estemos de acuerdo en términos raciales, etc. Pero sin duda alguna, el 4 de julio, que es una fecha emblemática en este país, una fecha significativa por lo que implica, no es posible pasarla por alto en un programa de este tipo. En esa dirección vamos a tocar de manera más o menos breve algunos aspectos respecto a la revolución que empezó en 1774, 75 más o menos, y que generó lo que hoy celebra una parte importante del pueblo norteamericano, o el pueblo norteamericano, que es la fecha de su independencia. Vamos a hablar de las causas de la lucha por la independencia del pueblo norteamericano. Como saben, la llegada de los colonos, la llegada de aquellos peregrinos, primeros peregrinos que llegaron en el Mayflower, que entraron fundamentalmente por New York, fue a su vez generando la llegada de más ingleses por persecución religiosa, por diferentes razones. Y esos ingleses que iban llegando a tierra continental hoy norteamericana, eran considerados como eso, como colonos, porque venían a colonizar las tierras, venían a conquistar un territorio para, bueno, hacer su nueva vivienda, su nuevo hogar. Esos colonos eran británicos, venían de Gran Bretaña, de Inglaterra, con todas sus costumbres, sus hábitos, etc. Pero venían huyendo a situaciones difíciles, por ejemplo, persecución religiosa, por ejemplo, sobre todo los cristianos que seguían el pensamiento de Lutero, el pensamiento distinto al pensamiento católico. Este proceso de colonización de lo que es hoy Estados Unidos, de los británicos salidos hacia este continente, generó que Inglaterra entendiera que
esto era una extensión de su territorio. Lo que estaba pasando en América era una extensión de los territorios ingleses, de los territorios colonizados, y que sus colonos debían mantener cierta lealtad o toda lealtad con la corona británica. Y es a partir de ese criterio que la corona inglesa, a partir de 1765, 1764, empieza a ponerle una serie de impuestos, severos impuestos, a los colonos criollos, a los colonos que estaban en esta parte de América, con tres leyes esencialmente. La ley de azúcar, 1764, la ley del sello, 1765, y la ley que grababa todo lo que tenía que ver con el té, que era lo que es café para nosotros hoy, pero el té era esencial en esa época, tanto para los ingleses como para los colonos que vivían en América, el oro, etc. Esas tres leyes impactaron negativamente a la economía de los colonos. ¿Y por qué las tres leyes? ¿Por qué Inglaterra decide poner esas tres leyes a los colonos en América? Bueno, la pone porque una guerra entre Francia y la India con Inglaterra le generó serias deudas a la corona británica, y la forma ideal, casi perfecta para la corona, poder pagar esa deuda fue imponiéndole impuestos a los colonos que estaban fuera de su territorio, en este caso lo que hoy es Estados Unidos. Son estas razones las que lleva a un grupo de ciudadanos, de criollos, digámoslo así, a preocuparse porque ellos deben pagar una guerra que ellos no han generado, en la que ellos de manera directa o indirecta participan. ¿Cómo es posible que ellos tengan que mantener una corona a horas y horas y horas de distancia, con el sudor y la sangre de ellos en un lugar tan lejano? Esta preocupación fue creciendo. El gobierno británico y las manifestaciones en contra de estas leyes también. El gobierno británico se vio en la necesidad de sustituir algunas de estas leyes, eliminar algunas de estas leyes. La lucha contra estas leyes, estos impuestos, llevó a situaciones tan drásticas y tan terribles como la matanza de Boston, que una forma de la corona británica reprimir la protesta de los colonos respecto a la injusticia y a lo injustificado de esas leyes. La corona británica, repetimos, eliminó algunas de estas leyes posteriormente, pero mantuvo una que es la ley del té, que grababa el té, que es una bebida esencial para los colonos. Y esto a su vez motivó también en Boston el motín del té. Todo este proceso iniciado 1764, 1765, va creciendo, y en 1776, el 4 de julio, se firma la proclama de la independencia de Estados Unidos. La proclama de la independencia no detiene la guerra propiamente dicho, más bien la agudiza, porque Gran Bretaña, Inglaterra, que es como se llamaba en ese momento, Inglaterra, la corona inglesa, entiende que esos vasallos suyos que están generando impuestos fuera de su continente, de pronto, al declararse independiente, pues sencillamente no van a continuar con el proceso de aportes económicos, entonces se agudiza la guerra. Un dato importante es que la comunidad afroamericana de la época, la colonia inglesa le prometió que
le darían la libertad si luchaban a su favor. Y una parte importante de la comunidad afroamericana luchó a favor de la corona inglesa bajo el compromiso de que le darían la libertad, porque los colonos norteamericanos no se habían comprometido con un hecho de esa magnitud, o sea, abolir la esclavitud, y ellos tenían el temor de que al ganar los colonos y lograrse la independencia norteamericana, entonces se arreciaran las acciones esclavistas, y una parte importante de la comunidad afroamericana luchó del lado inglés, no porque fueran traidores o no, sino porque estaban buscando su libertad. Eso también pasó con una parte importante de los nativos, los indios nativos, que el director puso hace poco, porque la colonia inglesa autorizó a que una parte importante de los asentamientos de los nativos no fueran atacadas por la corona inglesa, y ellos se sintieron comprometidos con ayudar a la corona para el triunfo, producto de que la guerra por los territorios con los colonos hoy norteamericanos era muy aguda, era muy fuerte, y los ingleses estaban garantizándole que no les atacarían si ellos mantenían una labor, digamos, neutral en esa guerra. Para la época de la Guerra de Independencia norteamericana, en Estados Unidos había promedio unos 2,5 millones de personas. 2 millones de colonos llegados desde Europa y 500,000 de afroamericanos que estaban sometidos a la esclavitud. Todas estas batallas y estas guerras, hubo unas 200 escaramuzas promedio. Escaramuzas son guerras, enfrentamientos cortos que no tienen consecuencias mayores, pero guerras como tal hubo alrededor de 10. Empezaron en abril de 1975 y concluyeron en octubre de 1781. En todo este proceso, desde el 75 hasta el 81, hubo enfrentamientos entre el ejército improvisado que se fue especializando poco a poco de los colonos, encabezados George Washington y un grupo de héroes importantes de Estados Unidos, hasta frente a un ejército bien armado, bien entrenado, poderoso como el ejército inglés, que finalmente fueron derrotados en la batalla de Georgetown en Pensilvania en 1785. Es importante que, como compartimos en este territorio con nuestros hermanos norteamericanos, no importa el origen, sean blancos, negros, nativos, chinos, compartimos el territorio, compartimos la suerte de este país. Es bueno que nosotros conozcamos su historia para poder entender un poco el origen de toda esta situación. Importante decir que en la lucha de independencia norteamericana, el ejército francés incorporó en su guerra contra Francia, en la guerra entre Francia e Inglaterra en Europa, incorporó a la lucha por la independencia de los Estados Unidos a negros haitianos que eran parte del ejército, que se integraron a luchar a favor de la independencia norteamericana. Y es esta integración de los negros africanos residentes en lo que hoy llamamos Haití que los motiva a entender, porque si nosotros luchamos por la independencia de un país, ¿por qué no luchar por la libertad de la independencia nuestra? Y es esta integración a la lucha por la independencia norteamericana a la que Estados Unidos, al pueblo haitiano al que Estados Unidos le debe bastante, lo que motiva a que los líderes haitianos entiendan que es tiempo de luchar por sus propias causas y regresan a Haití a luchar por la independencia haitiana. Pero esto lo vamos a tocar en un momento más apropiado. No queremos cruzar una información con otra, pero sí resaltar que el ejército norteamericano, el ejército de los colonos, tuvo una decidida participación de la comunidad africana esclava de lo que hoy es Haití en su lucha por la independencia norteamericana. Vamos a hablar largo y tendido con relación a la presencia de los nativos en la lucha de la independencia de Estados Unidos, a la presencia de la comunidad afroamericana y su debate entre luchar a favor de quienes nos prometen la libertad o luchar a favor de quienes nos garantizan que la esclavitud seguirá siendo
parte de nuestro estilo de vida. Y obviamente, ¿qué hizo que Abraham Lincoln posteriormente declarara la independencia de la comunidad afroamericana? ¿Y qué vínculos tuvo eso con el compromiso para que no siguieran luchando a favor de las causas de la colonia británica? Pero eso lo vamos a ver en un programa posterior. Ahora vamos a primer corte. Ya regresamos. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. No es por belleza, es por la salud. Bueno, familia, dolidos, muy dolidos esta semana por la terrible tragedia de Texas, la muerte de al menos 53 de los nuestros, migrantes buscando sueños, una tragedia que se repite una y otra vez. Ya en el 2003, 19 migrantes, hermanos nuestros, fallecieron dentro de un camión en circunstancias similares. En el 1917 murieron 10 migrantes, también en un vehículo de este tipo. Y la verdad es que ¿hasta cuándo? Vemos con dolor cómo los hermanos nuestros marchan desde El Salvador, Guatemala, Honduras, atravesando todo el estado mexicano como pueden, a pie, alguien llevándolo en sus vehículos, víctima de los coyotes, víctima de los robos, también, y es justo decirlo, objeto de solidaridad, muchos hermanos mexicanos y mexicanas en el territorio, en suelo mexicano, que le dan albergue, alimentación, ropa, agua, para que continúen su trabajo, persigan sus aspiraciones de llegar al territorio norteamericano. He escuchado a políticos de ambos lados acusarse unos y otros de una situación tan dolorosa como esta, quienes acusan al presidente Biden de que prometió que no habrían limitaciones en la frontera. Yo no recuerdo que haya dicho algo así, pero hay unos medios por ahí resaltando que el presidente Biden
de alguna manera insinuó que podían venir por carretera y que serían bienvenidos a Estados Unidos. El gobernador de Texas, por otro lado, del Partido Republicano, ha invertido promedio unos 4.000 millones de dólares promedio en Guardia Nacional y guardias privados que garanticen, eviten el cruce hacia Texas y estados contiguos de los migrantes nuestros. Y aquí viene la pregunta de los 64.000 dólares. Señores, tenemos que ir a las causas de este problema. Los niveles de pobreza, los niveles de desesperación que tienen los países de América Latina llevan a esta situación. Esas aguas traen estos lodos. Señores, no es posible que el nivel de desempleo en América Latina, en Centroamérica, en el Triángulo Norte, continúe de la forma en que va. La vicepresidenta Kamala Harris visitó el Triángulo Norte con la intención de aplicar políticas públicas e inversión de compañías norteamericanas que garanticen la generación de empleo y que garanticen algún nivel de estabilidad en la zona. Sin embargo, las propuestas de la vicepresidenta Harris aún no se concretan. Y el hambre, vicepresidenta, presidente Biden, Departamento de Inmigración, no espera. Ver un hijo con necesidad de comer, con la imposibilidad de llevarlo a un hospital, con la imposibilidad de tenerlo en una escuela mínimamente decente, esas cosas no pueden esperar. Lo que indica que la intervención de los programas de solidaridad norteamericanos en Centroamérica no son aplazables. No son aplazables. Tengo que repetir algo que hemos dicho en este programa otras veces. Con todo lo que significa para nosotros en términos de impacto la guerra entre Rusia e Ucrania e incluso los bombardeos que hemos visto a unos centros comerciales la semana pasada, cosas realmente deprimentes y dolorosas, el gobierno norteamericano y el Congreso norteamericano ha sido sumamente diligente para aprobar fondos de emergencia para Ucrania. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos en un momento dado, 10.000 millones de pesos en otro, etcétera, etcétera, etcétera. La visita permanente de altos funcionarios del gobierno del presidente Biden a Ucrania como una forma de apoyo obvio, evidente a este gobierno y a esta causa. Sin embargo, la situación de Centroamérica, la situación de Haití, cada vez empeora más. Los hermanos nuestros de Centroamérica, el Caribe, están desesperados buscando un oxígeno que le permita tener una vida medianamente digna. Estos cuadros de madres con niños pequeños, estos cuadros de madres y padres que dejan que los niños crucen solos o lo envían a través del río Bravo con otros migrantes que van a cruzar con cierto grado de seguridad, digámoslo así, es deprimente. ¿Qué papá o qué mamá quiere ver a un hijo suyo en esta condición? ¿Qué padre o qué madre quiere entregarle a un gobierno extranjero su hijo sin saber qué suerte va a correr a partir de ahí? Entonces, el problema es mucho más profundo de lo que lo vemos. Si no se va a las causas de este problema, estas caminatas del sur hacia el norte, estas caminatas que intentan atravesar el río Bravo a cualquier lugar y que intentan atravesar este desierto norteamericano a cualquier costa o en cualquier vehículo, en este caso los camiones, que se supone que son neveras, pero resulta que la temperatura ahí dentro está entre 100 y 150 grados, no se van a detener. Y no se van a detener porque las cosas siguen intactas.
Es tiempo de que el gobierno norteamericano entienda que hay que ir al fondo del problema. Y eso implica, pero en lo inmediato, programas de ayuda que mejoren en lo inmediato las condiciones de vida de los residentes en el Triángulo Norte. Pero ya, e implica unas propuestas de corto y largo plazo que garanticen generación de empleo decente, generación de ingresos decentes, que el centroamericano y el caribeño no vea en el continente la salida a su problema de pobreza. Y digo los caribeños porque los hermanos haitianos, los hermanos dominicanos, se están yendo a Puerto Rico una cantidad impresionante. Lamentablemente ha habido accidentes en las Yolas que ha provocado la muerte de algunos de los hermanos nuestros, el arresto de otros y la devolución a sus tierras de origen, pero estas cosas no se van a detener. Y no se van a detener porque, repetimos, el asunto es de fondo. El asunto tiene que ver con el altísimo nivel de pobreza de los países del el Triángulo Norte, todos los países de Centroamérica. El ahí que está en mejor condición es Costa Rica, pero el resto está en condiciones muy críticas. Y los países como República Dominicana y Haití, ciudadanos que se ven en la obligación, en la necesidad del nivel de pobreza, los obliga a tener que salir en yola hacia Puerto Rico intentando llegar a territorio norteamericano. Entonces, es tiempo, Casablanca, es tiempo, Congreso norteamericano, es tiempo de que, así como han tenido los bolsillos abiertos y han sido muy dadivosos con el caso de Ucrania, entiendan que si en este momento, no se aplican políticas serias para reducir la pobreza y la desesperación en Centroamérica, lo que sucedió en Texas hace unos días con 53 personas fallecidas hasta el momento, se va a repetir con creces porque la miseria y la pobreza no soporta más. Ya regresamos. Hola, yo soy el doctor Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, las primarias demócratas celebradas ahora en el mes de junio sencillamente han permitido que la comunidad dominicana amplíe su presencia en la Asamblea Estatal. El hermano George Álvarez está nominado, ganó las primarias en el distrito 78, desbancando a un cacique de la zona, una persona que tuvo ahí muchos años, muy amigo de la comunidad dominicana, por cierto, de origen puertorriqueño, con un buen historial, pero bueno, llegó el momento del reemplazo y ahí estaba a buen resguardo el amigo George Álvarez, que es el candidato oficial del distrito 78 en el Bronx a la Asamblea Estatal.
De igual forma, felicitamos la ratificación en el distrito 86 de la hermana Yudelka Tapia. Sabemos que Yudelka ganó la posición a raíz de la renuncia del incumbente anterior de manera temporal. Bueno, ahora llegó la ratificación oficial del voto popular y la apreciada hermana Yudelka Tapia es la candidata oficial del distrito 86 a la Asamblea Estatal, lo que indica que la presencia nuestra en los organismos legislativos a nivel estatal crece. Y esto es bueno. ¿Y por qué decimos con unas primarias, que apenas ganaron las primarias, ya de hecho son, digamos, casi los candidatos designados? Bueno, porque la presencia de los demócratas, de los votantes demócratas en la ciudad de Nueva York, es promedio 6 votantes o 7 votantes demócratas por 1 republicano. Por lo tanto, la lucha interna en el Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York es por la nominación. Cuando logra la nominación del partido, es casi un hecho su ratificación en las elecciones generales de noviembre del año que le corresponda. Por lo tanto, se da por descontado que todos aquellos que fueron electos en estas primarias demócratas ahora en el mes de junio y las que continúan en el mes de agosto, pues sencillamente serán ratificados con el voto popular en las elecciones definitivas del mes de noviembre de este año. Vale decir que la precandidata, hoy candidata oficial a la gobernación, la actual gobernadora Kathy Hochul, ganó de manera abrumadora la nominación del partido para, repito, la gobernación estatal. Manny de los Santos gana la nominación en el distrito 72 a la Asamblea, lo que indica que ahora tenemos a Manny de los Santos en la Asamblea, tendríamos a George Álvarez y tendríamos a Yudelka Tapia. Serían 3 representantes en la Asamblea Estatal. ¿Qué es la Asamblea Estatal? Es, digamos, la Cámara de Diputados del Estado. Entonces tendríamos ya no 1, sino 3 representantes en la Asamblea Estatal. Hay que esperar las elecciones de agosto, que se va a ratificar, serán las primarias, perdón, para elegir a los candidatos al Senado estatal, entre otros puestos. Así que felicidades a los ganadores. Ahora bien, yo pienso que es tiempo de que nuestros representantes piensen como bloque. Perdón. ¿A qué nos referimos? Si tenemos 3 asambleístas, lo ideal no sería que cada uno lleve su propuesta. Perdón. Sino que los 3 lleven una agenda de la comunidad nuestra a la Asamblea Estatal, que garantice que aquellas cosas que nos benefician como comunidad y como clase trabajadora que vive en los barrios más pobres de la ciudad y del Estado, podamos tener condiciones razonables y decentes de vida, con leyes adecuadas, pensadas por 3 representantes nuestros que lo ven como bloque, no lo ven como individuos. Ojalá lo valoren, porque los tres vienen de sectores populares, los 3 vienen de la clase trabajadora y los 3 deberían pensar como sector de clase. Así que sugerimos a estos 3 amigos que se reúnan, que se desarrolle una agenda común, que se negocie de manera inteligente a nivel estatal, que permita a esa negociación y esa agenda mejorar ingresos para los sectores nuestros, en los barrios nuestros, y que permita que, por ejemplo, los pequeños negocios se les reduzcan los pagos de impuestos, los pequeños negocios tengan acceso a préstamos de manera diferente, que los pequeños negocios tengan acceso a una renta decente. Así que vamos a pensar eso con más cuidado y vamos a continuar de inmediato conversando de otros temas de la ciudad que a usted y a mí nos corresponden. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hoy junto con
con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York. Nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Y continuando con los temas de la ciudad de Nueva York, porque es de donde se genera este programa, queremos manifestar nuestra preocupación por la decisión de la Junta de Alquileres de aumentar la renta a los apartamentos que están bajo el programa de renta controlada. El aumento de la renta a trabajadores y trabajadoras es un error que viene a golpear de manera más decidida, mucho más fuerte, el bolsillo de la gente que apenas trabaja para pagar alquiler y comprar comida. Esa es la realidad. Nosotros, los residentes de este estado, trabajamos dos jornadas diarias entre 14 y 16 horas al día para estrictamente pagar renta, comprar comida y una vez al año posiblemente poder cambiar alguna de las ropas nuestras dependiendo de la temporada. No podemos contemplar en nuestro estilo de vida vacaciones, entretenimiento, cosas necesarias, porque la vida no solo se trata de trabajar de la forma en que lo hacemos nosotros, sino que se trata, caramba, de vivir. Y definitivamente, con este aumento de la renta en los apartamentos de renta controlada, los hermanos y hermanas nuestros beneficiarios de estos programas se ven contra la espada y la pared. No entendemos por qué el alcalde Eric Adams, que tiene una voz decisiva en este comité, no autorizó a frizar, a congelar estos aumentos por lo menos por 1 o 2 años más, mientras la gente empieza a recuperarse de todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años. El nivel de desempleo, aunque dicen las tasas oficiales que el nivel de desempleo está entre un 3 y un 4%, nosotros sabemos que los salarios nuestros no nos permiten una vida mínimamente decente. Sabemos que son salarios de miseria, salarios de hambre, y que, aunque ciertamente no tenemos un altísimo nivel de desempleo, los salarios son tan exiguos que equivalen prácticamente a un tipo de desempleo, porque el ingreso apenas nos permite sobrevivir. El presupuesto familiar frente a esto se ve muy afectado y obviamente las familias nuestras que dependen de los ingresos nuestros aquí para sobrevivir en los países de origen se van a ver tocados por esta crisis que definitivamente nos arropa en los Estados Unidos. Ojalá el alcalde, que es una persona a la que todavía hoy creemos de buena fe y creemos con buena intención, y es una persona que viene de los sectores trabajadores, fue policía, etcétera, entienda que debemos distribuir mejor la carga y que aquí hay un grupo de empresas, de negocios muy grandes que le ha ido muy bien durante la pandemia y posterior a ella, que deberían sencillamente pagar más impuestos para equilibrar un poco más esta situación. Así que nuestro llamado es a que la sala capitular, el alcalde de la ciudad, la gobernadora estatal entiendan que no podemos seguir cargando el mingo de un solo lado y que ya los trabajadores y las trabajadoras no pueden más con más carga, no pueden. A propósito de eso,
sugiero que el Departamento de Policías, y sobre todo el Departamento de Tránsito, que brega con los policías de tráfico, revisen algunas prácticas que no son muy sanas. Nos parece que hay un afán desmedido de parte de los policías que dan las multas, un afán desmedido en cómo empatarse todo lo que no se dio en 2 años, como recuperarlo de golpe. Y ante cualquier tontería, se puede conversar con el chofer o cualquier cosa intrascendente, los policías están recurriendo a dar multas. Debería revisarse eso, repetimos, porque esto genera, cuando es arbitrario, cuando no se justifica, cuando es abusivo, esto genera malestar, algunas formas de violencia de parte de la población, y hay que evitar que estas malas prácticas de parte de algunos policías, fundamentalmente de tránsito, genere tantas dificultades y genere más incomodidad en la población. Así que valoren eso, porque podría salir más cara la sal que el chivo. Miren, nos sorprende mucho el hecho de que en los medios en español no se ha hablado lo suficiente de una plataforma, un plan nuevo que tiene el alcalde Eric Adams, y eso sí lo felicitamos, para que los padres y madres de familia puedan llevar a sus hijos a las guarderías infantiles, al daycare, cubierto por la ciudad. Este plan nos parece interesante, nos parece bueno, nos parece correcto, por 2 cosas, por 3. 1, los niños van a estar en buenas manos, en cuidado infantil durante una parte importante del tiempo del día. 2, los padres y madres podrán irse a trabajar sin la angustia y la inseguridad de dónde están sus hijos. 3, no tener un daycare disponible y cubierto por la ciudad implica que uno de los dos tiene que quedarse a cuidar a los hijos. Por lo tanto, el ingreso en la casa se reduce y la crisis aumenta. Esto quiere decir que la propuesta del alcalde Adams respecto a aumentar los subsidios, los bonos, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan llevar a sus hijos a la guardería infantil nos parece brillante, pero más brillante aún nos parece el hecho de que habrá, y lo van a anunciar próximamente, habrá un proceso ágil de aprobación de nuevos daycare, relativamente ágil y rápido, que permita la apertura de suficientes lugares, estancias infantiles, para que los cuidadores, las cuidadoras infantiles puedan tener sus licencias y la supervisión necesaria de sus locales, etcétera, para poder abrir con cierta rapidez estos nuevos espacios. Así que felicitamos el hecho de que habrá acceso a licencias para daycare con cierta facilidad y cierta rapidez en un programa que está diseñando la ciudad de Nueva York, al hecho de que habrán fondos para que estos nuevos daycare, más los ya existentes, puedan tener acceso rápido a dinero que permita recibir de manera masiva los niños y niñas de trabajadores y trabajadoras que no pueden pagar un daycare y que por lo tanto se ven en la obligación de quedarse en las casas cuidando a sus hijos. Bienvenido a este programa, bienvenido a esta acción, y son acciones como esta lo que le devuelven tranquilidad y le devuelven de alguna manera, le hacen rendir el salario a las familias trabajadoras. Aprovechamos para reiterar lo que comentamos en este programa anteriormente. Señores, que la capacitación de las proveedoras infantiles, además del cuidado como tal, pueda ser complementado con algunas técnicas básicas de educación preescolar que ayude a que los niños en estos centros aprovechen mucho mejor el tiempo y bueno, puedan tener, digamos, esa parte parvular, esa parte de introducción mínima, más que la labor académica, al juego, pero educación-trabajo, juego-trabajo, que permita que salgan de ahí con herramientas mínimas, básicas, para poder tener acceso a la educación primaria que le llega posteriormente, o la educación preescolar formal que le llega posteriormente. Así que, enhorabuena, alcalde Eric Adams, y vamos a esperar que se aclaren las vías para alcanzar este propósito
cuente con nuestro respaldo, esta es una buena acción. Seguimos, Hechos y Opiniones. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Bueno, señores, y llegando a la parte final de nuestro programa, queremos tocar dos temas que nos parecen importantes. Uno tiene que ver con lo que sucede hoy en el Congreso norteamericano, a raíz de las investigaciones de una comisión especial respecto a los actos desarrollados en el Capitolio el 6 de enero del 2020. Recordamos que estos incidentes pusieron en peligro la vida de los congresistas porque un grupo de forajidos entraron al Capitolio, hicieron desmanes, desórdenes, pusieron, repito, en peligro la vida de varios congresistas e incluso la vida del vicepresidente Pence en ese momento. Bueno, todo este desastre provocado en el Capitolio ha llevado a una comisión que investiga estos hechos a interrogar y a conversar con diferentes protagonistas activos o no de estos hechos, y le tocó esta semana a una persona importante por su condición de asistente en Casa Blanca de uno de los hombres claves del expresidente Trump. La persona que rindió su testimonio estos días es la joven Cassidy Hutchinson, esta joven que da su testimonio bajo juramento en esta comisión del Congreso norteamericano. Establece varias cosas importantes. Primero, que el presidente Trump pretendía ir a la cabeza de los manifestantes que marcharon de Casa Blanca a el Capitolio, que entró a su limusina y que le pidió a su chofer que fuera delante de la manifestación, que el servicio secreto le prohibió esa acción bajo el argumento correcto de que él es el presidente de Estados Unidos y en esa acción él se ponía en un riesgo innecesario. Ante el rechazo del servicio secreto norteamericano respecto a él encabezar esta jornada, dice la señorita Hutchinson que el presidente se puso iracundo, molesto, intentó tomar el guía a la fuerza en la limusina presidencial y que el chofer insistir en que no debía y el servicio secreto insistir en que debían irse a Casa Blanca, él dijo que él era el presidente de Estados Unidos y la respuesta del servicio secreto fue precisamente esa: por eso usted no debe estar en esa manifestación. Esta declaración de Cassidy Hutchinson pone en situación muy difícil al presidente Trump, que como siempre ha salido con una serie de trompadas, dice una amiga dominicana, diciendo que él no conoce a esta persona, que esta es una persona que lo que quiere es, digamos, hacerle daño, etc. Las excusas propias del presidente Trump. Lo veo difícil, porque con este testimonio
de la señorita Hutchinson, podría evidenciarse que el presidente Trump sí sabía de lo que preparaban estos grupos extremistas en Casa Blanca rumbo a el Capitolio y además la posibilidad de tomar el Capitolio para hacer los desmanes que hicieron. Así que la situación del presidente Trump se complica con estas declaraciones y esas son de las cosas que no se justifican, que no se explican y que un político medianamente sensato no debe siquiera remotamente pensar. Otro tema que queremos tocar brevemente tiene que ver con la situación del juez Clarence Thomas, el juez que firmó la ley que derribó, digámoslo así, la anterior orden de la Suprema Corte que permitía el aborto. Este juez se ve en una situación muy difícil porque importantes sectores norteamericanos han estado rechazando la decisión de este juez y se han planteado la posibilidad de un impeachment, de llevarlo al Congreso norteamericano y bueno, hacerle un impeachment. Para esto se han propuesto conseguir 500,000 de firmas, 500,000 de firmas que permita que el Congreso interpele a este juez y posiblemente lo remueva de su posición. Esta situación no se ha visto anteriormente, que un juez de Suprema Corte se vea ante el Congreso testificando y siendo interpelado, eso no se ha visto anteriormente, lo que indica que con esta acción el juez Thomas se vería en un aprieto muy difícil. Ya están trabajando en la colección del 500,000 de firmas porque sectores importantes norteamericanos entienden que de la misma forma que fue removida la ley que permitía el aborto a nivel federal, de esa misma forma podrían ser removidas otras ordenanzas y resoluciones de la misma Suprema Corte de Justicia y otras instancias que, por ejemplo, ha protegido a la comunidad LGBT en Estados Unidos. Se entiende que el próximo paso de la Suprema Corte, que tiene 9 jueces, 6 conservadores y 3 liberales, se espera lamentablemente que el próximo paso sea esas leyes del matrimonio igualitario, etcétera, sean eliminadas. Por lo tanto, la marcha hacia conseguir 500,000 de firmas que permitan la interpelación de este juez ante la Suprema Corte de Justicia está avanzando y veremos a ver qué pasa. Primero, con las firmas, si logra completarse la cantidad que se está buscando, y 2, en caso de que ese paso se dé, ¿qué sucedería con él en la Suprema Corte de Justicia? En la Suprema Corte de Justicia y frente al Congreso norteamericano en esta interpelación. Cosas que no esperábamos ver en Estados Unidos ya están sucediendo. Bueno, señores, llegamos al final. Hechos y opiniones para ustedes. Por favor, como siempre sugerimos, coméntenos, promueva este programa y síganos, que es un enorme placer llegar a ustedes semana tras semana con este Hechos y opiniones. Hasta luego.